Esto no lo sabías. Perros que hicieron historia. Los perros son conocidos como el mejor amigo del hombre. Y con razón, los perros han formado parte de la historia de la humanidad durante miles de años. Cuando Homero escribió la Odisea, los perros ya llevaban miles de años acompañando a los seres humanos. Y un perro que estaba echado alzó la cabeza y las orejas. Era Argos, el can del paciente Odiseo, a quien éste había criado sin poder disfrutarlo, pues tuvo que partir a la sagrada Ilión. Al advertir que Odiseo se aproximaba, le halagó con la cola y dejó caer ambas orejas, mas no pudo salir al encuentro con su amo. Y este, cuando lo vio, enjugóse una lágrima. Y la parca de la negra muerte se apoderó de Argos, después de que volviera a ver a Odiseo, al cabo de 20 años. Su lealtad e inteligencia los han hecho compañeros indispensables en multitud de profesiones, y en ocasiones han dejado su huella y su nombre en la historia. Desde perros que esperan a sus amos más allá de la muerte, hasta perros cuya inteligencia sorprende a las personas. Barry, el rescatador de montañas. Barry fue un perro de rescate de montaña, al que se le considera el padre de la raza San Bernardo. Nació en 1800 en un hospicio del Paso del Gran San Bernardo, en Suiza. Los pasos de montaña fueron hasta el siglo XX el único modo de cruzar de un valle al otro, pero se trataba de una profecía muy peligrosa, especialmente en invierno, ya que el tiempo cambiaba muy rápido. Por eso, a finales del siglo XVII, se empezaron a entrenar perros de montaña para rastrear viajeros perdidos y darles calor con su cuerpo en caso de hipotermia. La imagen de los San Bernardo con un pequeño barril de licor atado a su cuello en realidad es una invención publicitaria. Barry salvó más de 40 personas y a los 12 años de edad se retiró tranquilamente en Berna, a cargo de uno de los monjes del hospicio, cuya fama fue tal que incluso dio nombre a toda una raza canina especializada en tareas de rescate. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta lealtad. Los perros de Amundsen. Si la expedición de Roald Amundsen logró alcanzar el Polo Sur el 14 de diciembre de 1911, fue gracias al esfuerzo y el sacrificio de más de un centenar de perros. El explorador noruego eligió perros de Groenlandia para tirar de los trineos, una raza robusta y muy resistente al frío, pero también de carácter reservado, por lo que los entrenadores tuvieron que ganarse su confianza, pasando mucho rato con ellos durante el viaje en barco y entrenándolos al llegar al campamento de invierno. Este viaje se convertiría en el último para muchos de ellos. De los casi 100 que partieron hacia el interior de la Antártida, solo regresaron 11, que volvieron a casa junto con los 28 que se habían quedado en el campamento. La mayoría habían muerto durante la travesía de vuelta del polo a causa del agotamiento, pero otros muchos, los menos resistentes, fueron sacrificados para alimentar con su carne a los demás, muy a pesar de sus cuidadores que habían desarrollado un fuerte vínculo con ellos. Balto y Togo, los héroes de las medicinas. En las latitudes polares, los perros siempre han sido aliados esenciales de las personas. Balto, un husky siberiano, lo demostró junto con cientos de otros perros y sus mushers. En invierno de 1925 estalló una epidemia de difteria en la remota aldea de Nome, Alaska, y los hospitales estaban desbordados. No había manera de conseguir medicinas ni por mar, que se había congelado, ni por aire a causa de las violentas tormentas. La única solución fue enviar unos 20 mushers a Anchorage, una misión sin precedentes que fue llamada la Gran Carrera de la Misericordia. Los mushers y sus perros recorrieron más de 1000 kilómetros azotados por ventiscas y temperaturas de menos de 30 grados bajo cero. Balto era el líder del grupo que finalmente llegó con la medicina y en consecuencia fue el que recibió más atención, eclipsando al resto de los héroes caninos, entre los que destacaba Togo, un perro que lideró la misión durante 300 kilómetros, en contraste con los 50 finales que corrió Balto. Hachiko, leal más allá de la muerte. No es el único perro conocido por esperar a su dueño más allá de la muerte, pero sí es el más famoso. Hachiko era un perro Akita, una raza japonesa muy apreciada por su fuerza y lealtad, tanto que era una mascota popular y un signo de estatus entre los samuráis. Nació en 1923 y Hidesaburo Ueno, un profesor universitario de Tokio, lo adoptó como mascota. El perro tomó la costumbre de ir a esperarlo en la estación de tren de Shibuya al volver del trabajo, y cuando Ueno falleció 2 años después, Hachiko siguió esperándolo cada día durante los siguientes 9 años, a la hora exacta en la que llegaba el tren en el que el profesor solía regresar. Aunque se convirtió en un visitante habitual de la estación, no se hizo famoso hasta 1932, cuando el periódico Asahi Shimbun le dedicó un artículo. En ese momento se convirtió en un símbolo de lealtad a la familia, algo especialmente importante en el Japón de esa época. Hachiko murió en 1935 y se le dedicó una estatua de bronce frente a la estación de Shibuya, que fue fundida durante la Segunda Guerra Mundial para hacer armas. En
1948 se inauguró una nueva estatua en el mismo lugar, que hoy es un lugar de encuentro muy popular y un ícono del barrio de Shibuya. Lampo, el perro que viajaba en tren. Apodado el perro ferroviario, Lampo era un perro callejero que apareció en 1953 en la estación de Campiglia Marítima, Toscana, a bordo de un tren de mercancías. Contraviniendo las normas, el jefe de la estación, Elvio Barletani, decidió adoptarlo. El perro se encariñó con su hija hasta el punto que la acompañaba cada mañana a tomar el tren hasta la ciudad de Piombino, donde la niña estudiaba. Pasaba el día en dicha ciudad y la esperaba de nuevo en la estación para tomar el tren de regreso a casa. A los superiores de Barletani, sin embargo, la situación no les hacía gracia y metieron a Lampo en un tren de mercancías en dirección a Nápoles. ¡Hijos de p***! La sorpresa fue que en unos pocos días el perro logró volver a la estación a bordo de un tren. Barletani entonces se lo confió a un amigo que vivía en Barletta, en el extremo sur de la península. Pero después de 5 meses Lampo regresaría de nuevo. Ante tal proeza, sus jefes se resignaron y el perro se convirtió en la mascota de la estación. Por extraño que pudiera parecer, Lampo aprendió a orientarse en la red ferroviaria italiana y empezó a tomar trenes por su cuenta, logrando siempre regresar al lugar de origen. En 1961 murió atropellado por un tren de mercancías mientras cruzaba las vías. Su cuerpo fue enterrado en un parterre de la estación y se hizo una estatua en su honor. El nombre Lampo, que en italiano significa relámpago, no podía ser más adecuado para un perro que pasó toda su vida viajando. Laika, la primera perra astronauta, seguramente es la perra más famosa de la historia por ser la primera astronauta canina, aunque no la única. Durante los años 50 y 60 del siglo XX, los soviéticos usaron a más de 30 perros en su programa espacial para estudiar los efectos de los viajes orbitales sobre organismos vivos antes de mandar astronautas humanos. Laika se convirtió en el primer ser vivo de la Tierra en orbitar nuestro planeta en noviembre de 1957, a bordo del satélite Sputnik 2. Murió por sobrecalentamiento corporal a causa de un fallo en el sistema térmico de la nave, algo que ya estaba previsto desde el principio. Las prisas por vencer a los estadounidenses en la carrera espacial llevaron a lanzar el Sputnik 2 sin que se hubiese desarrollado plenamente todos los sistemas de la nave. Oleg Gazenko, entrenador de Laika y uno de los responsables de haberla mandado al espacio, dijo haberse arrepentido profundamente de las decisiones tomadas. De los 13 perros que fueron mandados al espacio, solo 5 volvieron con vida. Por esto, los perros del espacio se han convertido en un ícono de los derechos de los animales. Chonino, el perro que se sacrificó. A pesar de ser otro de los perros más famosos de la historia, el final de Chonino no pudo ser feliz. Este pastor alemán perteneció a la Policía Federal de Argentina y tuvo, de hecho, un trágico final. Tras haber sido entrenado como perro de seguridad, solía acompañar a los suboficiales de policía en algunas de sus tareas. Durante una noche de guardia, de 2 suboficiales acompañados de Chonino y otro perro, observaron a 2 personas sospechosas, a las que le pidieron su documentación, pero los 2 sospechosos se negaron y empezó un tiroteo, del que nadie salió ileso. Cuando Chonino se abalanzó sobre uno de los delincuentes, que había disparado a su dueño, le mordió uno de los bolsillos. El delincuente disparó y le causó la muerte al animal, pero gracias al bolsillo que Chonino había logrado morder y desprender a uno de los asaltantes, la policía consiguió identificar y arrestar pocos días después a los delincuentes. En honor a este perro heroico, los días 2 de junio se festeja el Día del Perro en Argentina. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta mejor amigo. Stubby y Smokey, perros de combate. Nacido en Connecticut, este Boston Terrier fue encontrado en el campus de la Universidad de Yale por miembros de la infantería que estaba entrenando ahí. Uno de los soldados decidió hacerse cargo de Stubby, llevándolo consigo a todas partes y ganándose la simpatía de los mandos militares hasta tal punto que poco tiempo después entraría incluso en combate, permaneciendo un total de 18 meses en el frente y participando en un total de 4 ofensivas y 17 batallas. Stubby se encargó de detectar los ataques con gases y alertaba a sus compañeros del peligro. Ya convertido en un gran rastreador, encontró a varios compañeros aislados en tierra de nadie y a un espía alemán al que atacó mordiéndole. Esta última acción fue la que le otorgó el ascenso a sargento.
el ascenso a sargento, con uniforme repleto de innumerables medallas. Hablar del sargento Stubby es hacerlo de todo un ícono de valentía y lealtad. En la misma línea recordamos la historia de Smokey, otro perro con participación en la guerra, en este caso la Segunda Contienda Mundial, sobreviviendo a la misma y ganándose la fama de ser uno de los perros de guerra más valientes que han existido. La celebridad de esta pequeña Yorkshire se debió sobre todo a ser el fiel compañero del militar William Wine, precisamente el que lo bautizó con el nombre de Smokey, participando incluso en vuelos de combate. Sobre el Pacífico, Smokey completó hasta 12 misiones de rescate aéreo y pasó innumerables horas con una mochila de soldado colgada. Su trabajo y entrega fue reconocida con 8 estrellas de combate y se le atribuyó el éxito de una operación heroica en la que se salvaron la vida de 250 soldados y 40 aviones lograron llegar a su destino. Más tarde también sería reconvertido a perro de terapia para militares y veteranos heridos. Cuenta con una escultura de bronce a tamaño real en su nombre como reconocimiento a su fundamental papel. Old Drum y los derechos de los animales. Old Drum no es un perro cualquiera. De hecho, su importancia fue tal que marcó un antes y un después en la historia. Y es que protagonizó un episodio que sería definitivo para la llegada del ansiado reconocimiento de los derechos de los animales. Todo se remonta al año 1869, cuando un granjero de Missouri, propietario de un perro de raza Foxhound llamado Old Drum, tenía como vecino a una persona que odiaba a los animales y que en varias ocasiones amenazó con matar a su perro. Una noche el dueño de Old Drum se encontró a su perro muerto, con una herida de bala, próximo a la casa de su vecino. Siendo evidente que era el principal sospechoso de este acto, el granjero lo denunció, pero en aquella época este tipo de actos no eran siquiera considerado un delito menor ni nada, por lo que la denuncia fue en vano e incluso se burlaron de él. Pero el interés de un prestigioso abogado de la zona, al que el granjero pudo exponerle su caso, cambió todo. Aceptó llevar el caso y ambos consiguieron llegar a juicio, venciendo en los tribunales. Gracias al discurso que empleó el abogado, apelando a la fidelidad y a las diversas cualidades que un perro otorgaba a una familia. De ahí también nacería la célebre frase del mejor amigo del hombre. Tal acontecimiento supuso el comienzo de una nueva era en la historia judicial de Estados Unidos, al reconocerse por primera vez los derechos de los animales. Hoy se levanta una estatua en recuerdo a Old Drum y la batalla ganada a favor de los derechos de los animales. Rin Tin Tin, estrella de Hollywood, otro pastor alemán que se mete en esta lista. Su celebridad en el mundo de la televisión se debe sobre todo a su participación en más de 20 películas, siendo su serie televisiva Las aventuras de Rin Tin Tin el trabajo más exitoso y por el que alcanzó niveles de fama nunca antes visto en un perro de la industria televisiva. Rin Tin Tin cuenta, de hecho, con una estrella del Paseo de la Fama de Hollywood, con la huella de su pata impregnada. Y existe la leyenda que llegó a ser votado para un premio Oscar en 1929. 3 años después fallecería este memorable canino, dejando un recuerdo imborrable en la historia reciente. Fernando, el perro bohemio. En Argentina, este perro callejero se hizo famoso porque era el único de su especie que parecía comportarse como un humano. La historia es así. En Resistencia, Chaco, apareció un forastero con una guitarra y un perrito blanco que no se despegaba de su lado. El hombre entró a una humilde pensión y preguntó si se podía hospedar con su perro. El dueño le respondió que sí, mientras no cantara ni ladrara a su perro. Algunos días después, este hombre artista falleció y el dueño de la pensión decidió quedarse con el perrito. Pero el perrito no quería y se hizo de la ciudad. Algunas anécdotas de este perro lo hicieron considerarse realmente civilizado. En 1954 era un momento de alarma social, pues se habían producido muertes de niños por mordeduras de perro y estaba llegando por primera vez la vacuna antirrábica a El Chaco. Se estableció la obligatoriedad de vacunar a todos los perros y desde la municipalidad llevaron a cabo este cometido. Lo más curioso de todo es que este perrito, Fernando, se presentó por sí solo y primero a la municipalidad. Por propia voluntad dejó que el doctor Andreu lo inmovilizara. Tal actitud impropia en un animal obtuvo su justo premio. Le concedieron la patente número 1 y lo nombraron primer perro civilizado de Resistencia. Sin embargo, ni la patente número 1 ni el título de perro civilizado lo libraron de un pequeño accidente. No mortal, pero un accidente. Una mañana los hombres de la perrera accidentalmente lo cazaron. Estaba medio dormido. Lo metieron en la jaula del camión y lo llevaron a la perrera. Se armó un lío tan grande que hasta un hombre llamado Tátalo Domínguez, que era campeón chaqueño y argentino de boxeo, junto a Moisés Saín, que era un promotor de espectáculos artísticos y deportivos, fueron a la perrera y en medio de un revoleo liberaron a Fernando,
que salió corriendo junto con otros perros. También tiene otras anécdotas, como en el 57 o 58 visitó Resistencia Chaco, un famosísimo pianista polaco, Paderewski, y ofreció un único concierto en el Teatro Zepp, un teatro que cerró hace un tiempo. La sala estaba repleta y en primera fila estaba el perro Fernando. Fernando falleció de diabetes el 28 de mayo de 1963. En Resistencia, justamente conocida como la ciudad de las esculturas, hay 3 que representan a Fernando. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta perro. Buddy, el primer perro guía. En 1928, Frank Morris se convirtió en el primer estadounidense en presentarse con un perro guía entrenado, un pastor alemán hembra llamado Buddy. Frank luego crea el Ojo que Ve, la primera institución en América que entrenó perros guías para personas no videntes. Lassie, el icónico televisivo de la bondad. La noble perra Lassie, la collie que hizo famosa a los collies y tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en realidad fue interpretada en las series y las películas por 9 machos distintos. El primero de ellos, Pal, era del entrenador canino Ruth Weatherwax. Baby, el nieto de Lassie original, fue el que duró más tiempo interpretando el papel. Lo hizo por 6 años, hasta su repentino fallecimiento, cuando tenía 8 años. Según el portal IMDb, ha sido el único de los Lassies en vivir menos de 17 años. Guayaquil, el perro de San Martín. Aunque no se tiene una descripción física de este can, se sabe que José de San Martín recibió esta mascota como un obsequio en la ciudad de Guayaquil. Fue en 1822, durante el viaje que emprendió para reunirse con Simón Bolívar, en plena gesta independentista. El general, nacido en Yapeyú, bautizó al cachorro en honor a la localidad ecuatoriana. Así, Guayaquil lo acompañó en sus viajes por Perú, Chile y Europa. El perro tuvo su última morada en los jardines de Grand Bourg. El perro de Urquiza, el feroz can, obedecía a su amo, lo acompañaba en las batallas y fue la pesadilla de Sarmiento. Según testimonios de la época, parece que este perro, llamado Purvis, era más malo que todos los enemigos de la Confederación juntos. Urquiza lo había recogido de cachorro en la banda oriental y rápidamente el animal lo tomó como único amo y solo le respondía a él. Era un perro grande y de pelo oscuro. Domingo Faustino Sarmiento fue uno de los que sufrió los acosos de Purvis cuando se desempeñaba como boletinero del Ejército Grande. El sanjuanino que amaba los animales fue uno de los que padeció a este enorme perro, y así lo describió: muerde horriblemente a todo el que se acerca a la tienda de su amo. Esta es la consigna. Si no recibe la orden contraria, el perro muerde, se quejaba Sarmiento. Y la orden que no llegaba era quieto Purvis. Ahí el animal se quedaba totalmente quieto. Hasta el propio dueño se sorprendía de la fidelidad de este perro. Ashley fue un perro que junto a su dueño Alex Stein fueron los fundadores del deporte frisbee canino, Belka y Strelka. Aunque Laika fue la pionera en viajar al espacio, no hay que olvidarse que estas 2 perritas soviéticas fueron los primeros seres vivos en regresar con vida del espacio. En 1960 hay un perro que se llama Chaser que es capaz de diferenciar hasta 1000 palabras. Es un border collie. Chip fue un perro condecorado en la Segunda Guerra Mundial por proteger a los soldados y ayudó a capturar 10 enemigos. Donnie fue un Doberman Pinscher considerado un genio por saber ordenar sus juguetes haciendo formas geométricas. Fue presentado en un show en National Geographic Channel. Hulk, Tony y Abu, las mascotas de la familia Messi. La familia de Lionel Messi ya suma 3 perros que se han incorporado a lo largo de los años, de pareja entre el rosarino y su esposa, Antonella Rocuso. El trío de canes se compone de Tony, un caniche mediano, que es quien tiene más edad, Hulk, un enorme dogo de Bordeaux que llegó en 2016, y el chiquitín de la casa, un poodle toy llamado Abu. En su cuenta de Instagram, Antonella ha compartido varias fotos de la familia en la intimidad de su hogar junto a sus compañeros de 4 patas. Proteo, el rescatista. El 6 de febrero del 2023, un terrible terremoto sacudió Siria y Turquía, dejando a su paso más de 40.000 muertos. Frente a esta catástrofe, varios países enviaron ayuda humanitaria, entre los cuales se encontraba México. Entre el equipo de rescate que envió México, que incluyó elementos de protección civil y asistencia médica, se encontraba el perro Proteo. Este peludo héroe ya había participado en labores de rescate desde el 2017, en deslaves y otros sismos en México. Su labor internacional empezó en Haití, en el 2021, cuando viajó para rescatar víctimas de terremotos. Lamentablemente, Proteo falleció durante su labor de rescatista en Turquía, debido al clima extremo. Otis, el perro que fue ascendido a primer oficial. La historia
historia de Otis es digna de una película. Llegó al cuartel de la Croce 5778 en Villa Ballester en el año 2006. Villa Ballester es una ciudad de Buenos Aires. La familia de un cadete fallecido en un accidente lo encontró durmiendo en la puerta de su casa y tuvieron la idea de llevarlo al destacamento. Los bomberos lo recibieron emocionados y decidieron nombrarlo Otis, como el conductor de la autobomba de la película Marea de Fuego, Black Draft. En el barrio todos lo querían, cuidaban y alimentaban. Otis recorrió el país y lo capacitaron en materia de defensa civil. Caminó día y noche las calles. Los acompañó a capacitaciones de incendios forestales en Tierra del Fuego y Bariloche, a exposiciones en la rural y hasta emergencias por San Martín. También participó de la colecta de 2 camiones de tapitas para la operación de Paul Escalante, un chico con discapacidad de San Martín que necesitaba viajar para su tratamiento. Fue cadete durante más de 13 años, hasta que la gente hizo una campaña muy importante en Facebook pidiendo que lo nombraran oficial. Participaron tanto vecinos de Ballester y otros barrios como de otros países, Uruguay, Paraguay, Chile. Fue tan grande esta propuesta que en el 2014, para el aniversario del cuartel, decidieron ascenderlo al grado de oficial. Fue el primer animal con ese rango del cuartel. Otis falleció en 2019 y fue despedido con un emocionante homenaje. Cuando comunicaron su fallecimiento, la página de los bomberos voluntarios de Villa Ballester se puso de color rojo. Ardía de tantos posteos incondicionales de su amigo. Si está viendo esta parte del video, por favor comenta: perrito, Canelo y su dueño, una sola vida. Durante 1990 en Cádiz, España, Canelo siempre acompañaba a su amo al hospital Puerta del Mar, donde se sometía a diálisis. Finalmente el hombre fue ingresado indefinidamente al hospital hasta que falleció, pero el animal, desde que su dueño fue internado, decidió continuar en el hospital, con la ilusión de poder reencontrarse con su dueño. Algunos vecinos trataron de darle casa, pero él terminaba volviendo al hospital Puerta del Mar. En una ocasión fue trasladado a una perrera, pero quedó liberado ante la presión ciudadana, como la historia de Fernando, el perro argentino. Canelo murió atropellado por un coche, cuyo conductor escapó. Se convirtió en una leyenda, por lo que Cádiz le dedicó el nombre a una calle y una placa de bronce. Killian, el perro que rescató al bebé Finn Jordan de su violenta niñera. Finn Jordan, un bebé de 7 meses, estaba siendo seriamente maltratado por su niñera, pero no había nadie cerca para alertar a sus papás. Nadie excepto el perro de la familia. Repentinamente Killian, este perrito, empezó a actuar de forma agresiva y violenta con la niñera, alertando de este peligro a los padres de Finn. Él era un perro amistoso y tranquilo, así que enseguida se dieron cuenta de que algo raro estaba pasando. Después de los avisos del peludo, los padres dejaron un iPhone en la habitación, grabando todo lo que sucedía entre Finn y su niñera. Cuando regresaron a ver las grabaciones, escucharon llantos, abuso verbal y cachetadas. Hola, Trophy. La historia del teléfono comienza con el perro de raza terrier perteneciente a Alexander Graham Bell. El perro de Bell respondía al nombre de Trophy y fue famoso porque ayudó al científico a desarrollar su primera máquina de hablar, la precursora del teléfono. Bell entrenó a su can para que apretara la mandíbula cada vez que ladraba, de tal forma que los sonidos que emitiera se confundieran con una voz humana. Con mucho trabajo de por medio, logró que el can ladrara algo parecido a How are you, grandma? How are you, grandma? Que significa ¿cómo estás, abuela? El experimento dio resultado. Marjorie, la diabetes y la insulina. Los estudiantes de medicina Frederick Banting y Charles Best descubrieron la insulina en 1921. El 6 de agosto de ese año fue una perra llamada Marjorie el primer animal diabético del mundo que recibió extracto de páncreas o insulina, en su estado más primitivo, con alentadores resultados. Su nivel de glucosa en sangre bajó, parecía más saludable y más fuerte. A las pocas semanas, Marjorie tuvo que ser sacrificada, debido a complicaciones relacionadas con el mal filtrado de la hasta entonces poco conocida insulina. El 11 de enero de 1922, Leonard Thompson, de 14 años y diabético desde los 12, recibió una inyección de extracto de páncreas, pero en una versión purificada para eliminar contaminantes tóxicos, y se logró una mejoría sorprendente: la perra Talla y la revolución del ADN. Al principios del siglo XXI se secuenció el genoma completo de Talla, un perro de raza boxer, lo que supuso el primer genoma completo de esta especie. Los investigadores explicaron que el perro tiene 20.000 genes, algo menos que el del hombre. El equipo descifró unos 2.400 millones de nucleótidos de ADN en los 39 cromosomas de Talla. En ese sentido, comparando con el genoma humano y otros organismos, el del perro es una gran ayuda para identificar factores genéticos para la salud del hombre. ¡Fantástico! Gatos que hicieron historia. Copycat, la primera mascota clonada. A la oveja Dolly la recordamos todos por haber sido el primer mamífero clonado en su edad adulta. Pero después de Dolly vinieron muchos y Copycat fue la primera mascota. La gata nació en 2001, después de 188 intentos fallidos de clonación de su madre, llamada Rainbow. Contrario a lo que uno podría pensar, Copycat tiene un color de pelo diferente que Rainbow, aunque las pruebas genéticas confirman que son idénticas. Al parecer, esto sería por una diferenciación en la expresión del material genético. Macaque,
el gato de Tesla. Se dice que el ingeniero físico e inventor Nikola Tesla vio una gran inspiración en su gato, que lo llevaría a hacer en lo que se convertiría. Todo pasó cuando era aún un niño e iba a todos lados con su gato Macac. Un día en el lugar donde él vivía en Croacia, percibió algo extraño mientras acariciaba a su gato, o al menos así lo recuerda Tesla, quien afirma que esta experiencia fue una de las más grandes inspiraciones que tuvo para embarcarse en el estudio de la energía para poder entenderla mejor. En sus propias palabras recuerda: mientras acariciaba el lomo de Macac, vi un milagro que me dejó sin palabras. La espalda de Macac se había convertido en una sábana de luz y el roce de mi mano producía una lluvia de chispas cuyo ruido se oía por toda la casa. Mi padre era un hombre muy sabio y tenía respuesta para cualquier pregunta, pero el fenómeno era nuevo para él. Bueno, no es más que electricidad, acabó por contestar. Lo mismo que se ve entre los árboles en una tormenta. Y Tesla cuenta que preguntó entonces, siendo solo un niño: ¿es la naturaleza un gato gigante? Si es así, ¿qué es lo que acaricia su lomo? Solo puede ser Dios. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta gato. Muesa, el gato de Mahoma. Cuenta la tradición que Mahoma tenía una predilección especial por los gatos, y más aún por su gata llamada Muesa. El afecto por ella queda retratado en un relato que cuenta que un día la felina, que había quedado dormida sobre la manga de la túnica del profeta, teniendo este que acudir a la oración, prefirió cortarse el manto antes que perturbar el sueño de su querida Muesa. Y cuando regresó de la mezquita, Mahoma recibió una reverencia de la gata en gratitud. Entonces acarició 3 veces a la gata predilecta. Orangey, actor de Hollywood, famoso por sus apariciones en las películas de los 50 y 60, Orangey se posicionó como uno de los gatos taquilleros de la época. Con su color de pelaje castaño anaranjado, fue entrenado por Frank Inn, un conocido adiestrador de animales para películas. Orangey actuó en películas como Rhubarb, El diario de Ana Frank, El increíble hombre menguante y Breakfast at Tiffany's, donde interpretó a Gato junto a Audrey Hepburn, y aunque fue reconocido en su época y recibió 2 premios Patsy, algo así como un Oscar de animales, también tenía fama de gruñón. Se comentaba que era común que arañara o mordiera a los actores, y a veces se escapaba por horas del set de grabación. Toda una estrella de Hollywood. Colonel Meows, récord Guinness al pelo más largo. Este gato fue el fruto del cruce de las razas himalaya y persa, y obtuvo el récord Guinness por tener el pelo más largo en un felino, llegando a medir casi 23 centímetros. Y aunque su vida fue corta y murió a los 2 años de edad, logró alcanzar importante fama en redes. Al morir recibió miles de comentarios de sus seguidores, y la marca Friskies lanzó en Estados Unidos una campaña en nombre del reconocido gato. Al Ball, mascota de un gorila. Este gatito fue adoptado por la gorila Coco como su mascota. Coco fue una gorila que falleció, que agarró fama al convertirse en un primate que logró aprender un lenguaje de señas simplificado. Su conexión con el gato Al Ball se puede ver en algunos videos que captaron esos momentos en que se ve jugando con él y tomándolo en brazos. De todas maneras, uno de los más impresionantes es cuando Coco es informada que Al Ball falleció. Se puede ver una comprensión y tristeza por la partida de su amigo. Cream Puff, el gato que más ha vivido. Esta gata rompió el récord de longevidad registrada de un gato doméstico, llegando a la edad de 38 años. Para ponerlo en perspectiva, un gato doméstico, con los cuidados necesarios, vive en general entre 12 y 15 años. Babou, el gato de Dalí. Así como muchas de sus extravagancias, la mascota de Dalí era un gato ocelote, también conocido como jaguar enano, por su tamaño, más grande que un gato doméstico, y su apariencia. Dicen los rumores que una de las anécdotas más famosas que protagonizó el artista con su gato Babou fue cuando apareció con él en un restaurante en Manhattan. El resto de los comensales se asustaron al ver al felino extraño y grande, a lo que Dalí respondió que era un gato doméstico normal y que su aspecto de pequeño leopardo se debía a que él mismo le había pintado la piel para que lo pareciera. El gato 7 de Las Condes. Hace un tiempo cundió el pánico en las redes sociales cuando un vecino de Las Condes, una comuna en Chile, pensó haber visto un gato en forma de pequeño leopardo. Los tuiteros de esa época o hechiceros de esa época empezaron a comentar y mucho se dijo sobre si era una especie protegida, un colocolo o un gato montés. Pasados unos días el misterio se descifró cuando el alcalde de la comuna, en ese entonces Joaquín Lavín, escribió por Twitter que finalmente habían dado con la respuesta. El gato era de un vecino que lo tenía como mascota, con todos los papeles al día, y la raza es un cerval, felino de origen africano, que suele medir entre 67 y 100 centímetros. A pesar de lo preocupante que puede ser su apariencia, su dueño aseguró que 7 es muy pacífico y amistoso, aunque a veces escapa de la casa y llega a ser la sorpresa de la casa de los vecinos. Si te gustó el video y querés que haya una segunda parte, por favor comentalo también, me ayudaría mucho. Gracias.